Estamos escuchando esta página del Evangelio de San Mateo en este domingo 12º del tiempo ordinario. Estamos en el capítulo 10, después del bloque del Sermón de la Montaña. Entramos en este discurso, en estos discursos o enseñanzas de Jesús hacia los apóstoles. Y nos encontramos en el contexto del envío de los apóstoles a la predicación, a la misión, al envío. Ese es el contexto en el que gira la palabra, el discurso, la enseñanza que hoy Jesús le transmite a los apóstoles, pero que también nos transmite a nosotros. Está en torno a ese contexto. Los apóstoles están siendo enviados al mundo, están siendo enviados a predicar. Y la palabra que suena como un estribillo a lo largo de toda esta enseñanza de Jesús hacia los apóstoles, pero también para nosotros, es precisamente la de no tengan miedo. Es como un estribillo que se repite en varios párrafos de este texto que vamos a escuchar. No tengan miedo, no tengan miedo. Una de las realidades más profundas de nuestra vida humana y de la vida de todo ser humano es precisamente la realidad del miedo. Y Cristo entiende perfectamente esta realidad profunda del alma, profunda del corazón. Porque cuántas veces nosotros nos hemos sentido miedo. El miedo es una realidad dentro de nuestra vida humana. Y cuando Cristo dice que no tengamos miedo, no es que está evadiendo, no es que lo está evadiendo, no es que lo está ocultando, ni lo está reconociendo. El miedo desde luego existe. Es una realidad de esta vida humana temporal nuestra. Pero Cristo nos invita a llenarnos de valentía frente a las situaciones que buscan paralizarnos. Cristo nos viene a decir hoy, no tengas miedo. Porque muchas veces el miedo buscará que tú y yo nos detengamos, tú y yo nos paralicemos. Y el contexto del Evangelio, precisamente de esta palabra, de esta frase, no tengas miedo, es porque los apóstoles están siendo enviados. Y Jesucristo les está hablando con mucha claridad, Les está diciendo precisamente que va a ser un camino difícil el anuncio del Evangelio. No los está enviando para una vida cómoda, no los está enviando para un mundo donde los van a aplaudir, donde los van a reconocer, o donde los van a tomar en cuenta. Jesucristo está siendo muy claro con ellos, los envío, pero tengan en cuenta que muchas veces no van a ser bien recibidos, y no lo van a esperar con aplausos. Y cuidado, que muchos buscarán perseguirlos y quitarlos de ustedes del camino. Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora entendemos por qué Cristo les dice a ellos, pero no tengan miedo de estas cosas, y que estas cosas no los paralicen a ustedes. Cristo está hablándoles muy claro de la responsabilidad, de la misión que les está confiando a ellos, pero también les confía a cada uno de nosotros en nuestra vida de fe. No tengas miedo, no va a ser un camino fácil, no va a ser un camino cómodo, pero lo que te puedo decir es que no tengas miedo. Cristo nos anima a no tener miedo. Pero luego podemos tener miedo de tantas cosas: miedo al fracaso, miedo a la enfermedad, miedo a que dirán, miedo a que las cosas no sucedan como yo he planeado o como yo quiero que sucedan, miedo a tantas cosas en la vida. El miedo se puede expresar de diversas maneras. Incluso podemos tener miedo hasta de ser cristianos. Miedo hasta de ser cristianos. Miedo hasta ser verdaderamente cristianos. Podemos tener miedo hasta de ser cristianos. Hasta de ser cristianos. Y este miedo hasta de ser cristianos lo podemos mirar de tres maneras distintas, o de tres formas distintas. Podemos descubrir este miedo hasta no querer ser cristianos, o no vivir verdaderamente como cristianos. El primer miedo, pudiéramos llamarlo el miedo ante nuestra insuficiencia. El miedo de la insuficiencia. El miedo de la insuficiencia es el miedo que nos hace creer, no es el miedo exterior. Este miedo no viene del mundo exterior, sino del mundo interior. El miedo de la insuficiencia que nos hace creer, bueno, yo cómo voy a predicar a Cristo, yo cómo voy a llevar el Evangelio,
yo cómo voy a evangelizar si yo vivo todavía luchando contra mi propio pecado, contra mis propios vicios, si sigo todavía anclado a situaciones de lucha, no me siento del todo digno. Y esta situación puede llevarnos a quedarnos paralizados, a no querer vivir una vida verdaderamente evangélica y comprometida porque me atemoriza, porque vivo en esa lucha interior. Ese es el miedo a la insuficiencia que nos hace encerrarnos en nosotros mismos. Nos hace, desde luego, no confiar en la gracia de Dios. Y olvidamos, desde luego, que Cristo no llamó a gente perfecta. Cristo no llamó a gente perfecta. Cristo llamó a gente débil, a gente pecadora, pero que la clave está en confiar en la gracia de Dios. La clave está en confiar en la gracia de Dios. Porque para vencer el miedo a la insuficiencia es confiar en la gracia de Dios. Confiar en que Dios se vale incluso de este instrumento débil, de este instrumento pecador que soy yo. Entonces ese puede ser un primer miedo. El miedo a la insuficiencia, el miedo de que no me creo capaz, no soy digno. Entonces prefiero alejarme, prefiero apartarme, prefiero no comprometerme, prefiero no hacer nada porque soy igual de pecador, yo no tengo que decir, no tengo que hacer, entonces me aparto. No vivo como cristiano, no vivo como Cristo quiere que yo viva. Hay un segundo miedo que podemos también nosotros descubrir y podemos también experimentar en la vida, y es el miedo al mundo exterior. Es el miedo al mundo o a las circunstancias en las que vivimos, o en las realidades en las que convivimos. La realidad en la que convivimos muchas veces marcada por un mundo que va en contra de los valores del Evangelio, que van en contra de los valores de Cristo. Entonces, como van en contra de los valores de Cristo, mi fe puede ser un poco anticuada, mi fe puede ser un poco retrógrada a los intereses del mundo secular, de lo que está a mi alrededor. Entonces comienzo a través de mi conciencia, comienzo como que a pactar cosas. Comienzo como que a pactar cosas con ese mundo exterior. Como quiero contentarlo, entonces hago cosas que le convienen a él y otras las dejo de hacer, pero que no van en consonancia con la verdad de Cristo, que nos invita a que caminemos en la verdad. Entonces este puede ser un segundo miedo que puede entrar en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. Entonces, como no quiero ser anticuado ante los demás, como no quiero quedar mal visto ante el mundo en el que convivo, ante las personas que me rodean, bueno, digo que algunas cosas sí, otras cosas no. Otras cosas las permito, tengo una conciencia un poco más ligera para ciertas cosas. Pero Cristo nos invita a que camine en la verdad, en la autenticidad. Porque el Evangelio es uno solo. La verdad es una sola. La verdad del Evangelio yo no la puedo diluir de acuerdo a las conveniencias de algunos o para contentar a algunos, para contentar a algunos grupos, para no quedar yo mal visto. Puede ser entonces un miedo que muchas veces se puede meter en nuestra vida de fe. También hay un tercer tipo de miedo y es el miedo al sufrir por ser de Cristo. El miedo al sufrir por ser cristiano. El miedo al sufrir por ser un auténtico testigo de Cristo. Es otro miedo que puede entrar en nuestra vida. Como no quiero sufrir, como no estoy dispuesto a sufrir, como no estoy dispuesto, porque evidentemente el camino de la fe cristiana incluye también esa realidad que Cristo lo dirá, de la persecución, del vivir auténticamente como cristiano. Entonces, como no quiero sufrir, entonces prefiero más bien no vivir. Entonces es un miedo que puede entrar en nuestra vida cristiana. El miedo al no querer sufrir por amor a Cristo, por amor al Evangelio. El miedo al sufrir por Cristo. Y me olvido también de que Cristo ha sufrido por mí. Cristo le ha dado un nuevo sentido al sufrimiento. Cristo ha redimido el dolor. Entonces tendremos nosotros que mirarnos en estos tres tipos de miedo que se pueden desarrollar en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. Sin embargo, nos consuela. De todo esto nos consuela lo que Cristo nos dice. Frente a toda esta realidad, Cristo nos consuela y nos dice: no tengas miedo.
que no tengas miedo de lo que, de lo que tu mundo interior, no tengas miedo de lo que puedan decir o de lo que te puedan hacer. No tengas miedo. Si acaso habrá un único miedo al cual nosotros quizás pudiéramos tener, el único miedo que de alguna manera pudiera ser permitido en nuestra vida, el único miedo que quizás tú y yo pudiéramos tener, ese miedo tendría que ser el miedo a no tener a Dios. El miedo a no tener a Dios. El único miedo permitido, positivo, es miedo a perder a Dios. Tengo miedo de perderte, tengo miedo de perder tu gracia, tengo miedo de perder tu presencia. Es el único miedo válido. Los demás, aquí Cristo nos dice, no tengas miedo. Si habrá un miedo, algo a lo cual tengamos, de verdad que tendremos que tener miedo, sea Señor, tengo miedo de perder. Y Cristo nos consuela y nos dice con una bella imagen que hoy dice en el Evangelio, que así como los pajaritos van y vienen y tienen comida y no se preocupan de nada, Cristo nos dice, ustedes valen más que los pajaritos. Ustedes tienen los cabellos contados el Padre tiene hasta el número de cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Es lo que nos tiene que llenar a nosotros de consolación. No tengas miedo. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la certeza? ¿Cuál es el fundamento que nos da Cristo? Que nos ama, que nos conoce, que su presencia está con nosotros, que nos asiste y que nos invita a que seamos valientes. Que nos invita a que confiemos en Él. ¿Por qué vamos a confiar en Él? Porque nos conoce, porque nos cuida y porque en Él estamos seguros, porque en Él encontramos todo lo que necesitamos, porque la mayor recompensa será su presencia en nuestra vida. La mayor recompensa de una vida de fe, de una vida cristiana, es tener a Cristo en el corazón, tener a Cristo en la vida, tener su presencia que no me falta, que me acompaña, que me ayuda, que me asiste. Esa es la mayor recompensa. Bueno, que la palabra hoy de Cristo nos llene a nosotros de consolación. No tengas miedo. No tengas miedo. Yo he vencido al mundo, nos va a decir Él. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes están en las manos de mi Padre. Eso es lo que nos tiene que llenar a nosotros de consolación para nunca dejarnos paralizar por los temores ni por los miedos, sino seguir adelante con la mirada en alto puesta en Cristo, que nos hace ser cada día más valientes, decididos y luchadores para continuar la obra que Él ha puesto en nuestras manos. Amén. Amén.